familiar, así que bueno, ahí estamos, apoyarnos unos a otros, dice el Señor. Amén, gloria a Dios. Muy bien, y para el día domingo, que es el tercer y último día de este estudio, vamos a proclamar ayuno, ¿sí? Ayuno congregacional, porque vamos a orar por todos los enfermos. Si hay enfermos en la congregación, en la familia de los hermanos, parientes, amistades, vecinos, más que es una época donde lamentablemente las enfermedades están a la orden del día, ¿no? Entonces vamos a presentar como pueblo de Dios unido un ayuno para romper las cadenas, para que el Señor esté liberando y sanando. Y como les comenté hoy, es un hermoso estudio donde el Señor nos va a abrir la cabeza con lo que vamos a ver. Y más de uno va a decir, ¡ay! Entonces yo le pido que esté prestando atención, si ya cocinó y si no cocine después, quédese tranquilita ahí para no perderse nada. Y como le dije antes, se agarra un cuaderno, una lapicera para tomar nota. Amén. Entonces vamos a ver qué es la enfermedad y vamos a hablar de farmaqueia, pero hoy vamos a hablar específicamente de la enfermedad, porque tenemos el viernes y tenemos el domingo para enseñar específicamente quién es farmaqueia, ¿sí? Entonces vamos a abrir la Biblia en la carta a los Efesios 1, 16 al 18, y dice así la palabra del Señor. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Hermoso, que alumbre los ojos, dice acá Pablo, ¿no es cierto?, de vuestro entendimiento, y para que Dios dice que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación, ¿sí? Porque cuando no hay sabiduría, no hay revelación. Mire, si el Espíritu Santo no nos revela cosas, de repente, para que usted más o menos se entere o vea lo que significa, tenemos que tener siempre la revelación del Espíritu Santo, ¿sí? Por mucho estudio que uno haya hecho, por muchas cosas, el Señor tiene que revelarnos a nuestro espíritu. ¿Por qué hoy en día hay tantos pastores, tantos siervos de Dios que son hermosos siervos, pero no creen en la liberación, por ejemplo? Porque piensan de que el que está en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas pasaron, entonces ahora son hechas nuevas. Entonces no creen que un cristiano pueda tener demonios, pueda tener un espíritu inmundo. ¿Por qué? Porque no se lo reveló el espíritu a ese siervo. Por eso necesitamos nosotros tener, como dice Pablo, espíritu de sabiduría, de conocimiento, dice acá, y de revelación, espíritu de revelación. Siempre tenemos que orar por espíritu de revelación, que Dios nos revele a través de su palabra, a través de su espíritu, las cosas que quizás no entendemos bien, y que va a haber muchas cosas que yo soy la primera que no las entendemos, pero sí sé una cosa, que en los últimos tiempos el Señor iba a derramar una sabiduría muy grande sobre su pueblo. Íbamos a entender cosas que hace 20 o 30 años atrás no las entendíamos, no se hablaba de eso, pero hoy el Señor está abriendo la mente, está dando mucho conocimiento, mucha revelación a su pueblo, porque son los últimos tiempos, porque la lucha cada vez es más grande con el infierno. Entonces el Señor nos está preparando. Cuanto más entendimiento tengamos de las cosas, más vamos a saber defendernos de los ataques del enemigo, ¿sí? Entonces, dijimos antes que vamos a ver qué es la enfermedad. Según el diccionario, la enfermedad es una anomalía del cuerpo o de la mente que causa dolor, disfunción, ansiedad o muerte en una persona. Este término, usado de manera general, incluye heridas, inhabilidad, desórdenes, síndromes, infecciones, síntomas, comportamientos
desviados, entre otras cosas, porque hay muchos más, ¿no? Y literalmente una enfermedad es la invasión de agentes patógenos. Eso es según el diccionario, ¿no es cierto? No diccionario bíblico, sino el diccionario común, secular. La ciencia describe la enfermedad solo desde el punto de vista físico, solamente el cuerpo, relacionándola con agentes patógenos tales como virus, bacterias o malformaciones orgánicas hereditarias. Para ella solo somos un cuerpo que un día se transformará en polvo. Sin embargo, cuando la ciencia se encuentra en algo que no entiende ni puede diagnosticar, lo describe como psicosomático, o sea, el paciente manifiesta síntomas que se originan en su mente. Cuando la ciencia no puede solucionar el problema, es psicosomático. Está en la mente, está todo en la mente. Y si no, te inventan un virus. ¿Sabe cuánta gente no le han encontrado nada? La gente estaba mal, no le encontraban nada, entonces como no encontraban nada, no, pero es un virus, se le metió un virus. Eso hoy en día, mire, no sabe cómo pulula eso por ahí, de que te dicen que es un virus. La ciencia médica describe el cuerpo humano como algo independiente del alma y del espíritu, negando la existencia de estos dos últimos componentes. La ciencia pretende ser la última palabra para tratar una enfermedad. La realidad es que el alma, en su estado corruptible, se va llenando de rencores, depresiones, mentiras, heridas no sanadas, tristezas, odios, iras, envidias, disensiones, celos, idolatrías, hechicería, todas obras de la carne mencionadas en Gálatas capítulo 5, son estas las que minan el alma y culminan enfermando el cuerpo. ¿Oyó? Las disensiones, las peleas, los celos, la envidia, la ira, el enojo, eso termina enfermando el cuerpo. La palabra enfermo proviene del latín infirmus, que significa debilidad, endeble, impotencia, palabra derivada de firmus, que significa firme. Entonces, quien no está firme está enfermo. Mire, se lo hago rápido porque es tanto lo que tenemos para ver. Vamos a ver que hay confusiones entre malestar y enfermedad. Es decir, sentirse mal y la manera que uno lo está viviendo. La enfermedad, en cambio, es una categoría científica. Una persona puede sentirse mal si está enferma, o puede estar enferma aún sin sentirse mal. Por ejemplo, que tienen diabetes, colesterol. Hay muchas enfermedades que la gente las tiene, pero que no se siente mal, ¿sí? Como ya sabemos, la enfermedad entró al hombre como resultado del pecado y de la muerte espiritual. El hombre había nacido, Dios lo había creado para no enfermarse nunca, para no morir nunca. Pero a través del pecado entró la enfermedad y entró la muerte. Está asentada en el reino de las tinieblas, la enfermedad, la muerte, y es parte de las obras del diablo para matar y para destruir. Todos nacemos en pecados y condenados a morir. Nacemos estando en la oscuridad, hasta que nos encontramos con la luz verdadera que es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? A partir de ese momento es nuestro derecho y obligación apropiarnos de todo lo que Jesucristo conquistó para nosotros. En el momento de la caída del hombre, las tinieblas tomaron autoridad sobre la humanidad. Satanás es quien tiene la potestad de la muerte y de la enfermedad. Por lo tanto, toda enfermedad se origina en el territorio del diablo y es por ende espiritual. Luego pasa al mundo invisible y se hace visible en el mundo natural. O sea, toda enfermedad empieza en el mundo espiritual, lo que no vemos, lo que nosotros no podemos ver, y eso se manifiesta saliendo a la luz a través de nuestro cuerpo. Ahora bien, si entendemos el origen de la enfermedad y qué es lo que le da sustancia, podremos lidiar con ella por medio de las armas espirituales que Dios nos dio. Esto la ciencia lo califica como locura, religioso, fanático, pero es Dios quien nos creó, no la ciencia. La ciencia no puede entender las cosas de Dios, entonces nos van a llamar fanáticos. Vieron que mucha gente va a orar a los hospitales y
Y son muy poquitos los médicos que creen en el poder de Dios, en el poder de la oración. Para que ellos digan, sí, fue un milagro, mire, tiene que pasar un milagro realmente. Tiene que pasar algo muy tremendo para que el médico reconozca que fue un milagro. Porque a ellos le lavaron la cabeza de tal manera a los médicos que lo único que creen es en la ciencia, en lo único que creen. Pero le doy gloria a Dios porque hay muchísimos médicos cristianos que uno va conociendo a través del tiempo y ellos sí que creen en el poder de Dios, en el poder de la oración. Las enfermedades se arraigan a la oscuridad, esto es al odio, al rencor, a la envidia, a los pleitos, a las fornicaciones, a las codicias y cosas semejantes, así como también colocar nuestra confianza en el hombre antes que a Dios. Sí, yo creo en Dios, pero yo ahora tengo turno para irme al médico, primerito, ahí. Cuando alguien camina en luz, en amor y en la verdad de Cristo, no tiene por qué enfermarse. Se lo repito otra vez. Cuando alguien camina en luz, en amor y en la verdad de Cristo, no tiene por qué enfermarse. Sin embargo, vemos gente preciosa de Dios creyendo las mentiras con las que el diablo los quiere intimidar. ¡Wow! Cuando viene la terrible enfermedad, entre comillas, generando síntomas tremendos, imágenes ilusorias en los instrumentos de diagnóstico, dice que esto toma la boca y la mente del médico, quien declara la enfermedad. El paciente cree sin lugar a dudas en el diagnóstico y las soluciones que propone el médico. O sea, muchas veces endiosamos al médico, no, pero el médico me dijo, él me lo dijo. En ese momento se somete en espíritu, alma y cuerpo en el diagnóstico. Se somete todo, lo que el diagnóstico que el médico le dijo, se somete. Entonces uno lo comenta con la familia, con las amistades, y ahí entonces lo atan más todavía. Ay, sí, mira, ¿sabés que fui al médico, me entregó los análisis? Y sí, me dice que es medio bravo lo mío, viste, medio jodido lo mío, no sé qué va a pasar. Ay, no me digas, en serio, entonces tenés que cuidarte de esta manera. Ay, entonces metete en la cama. Ay, entonces uno te dice una cosa, el otro te dice otra, y eso lo único que logran es atarte cada vez más a farmaqueia, al espíritu. Y vamos a ser sinceros, esperamos un milagro después de haber visitado al médico y no nos dio ningún aliento. Ahí le suplicamos a Dios por un milagro. O sea, visitamos al médico y el médico no nos da ningún aliento, no nos da ninguna palabra. Entonces, bueno, Señor, ha sido un milagro. ¿Cómo? Después que te hicieron 50 análisis, que recorriste montones de clínicas y médicos, entonces ahora sí, Señor, ha sido un milagro. Cuidado. Cuando uno cree esa mentira, entonces ese cuerpo está en posesión del enemigo y va a infringirle todo tipo de medicamentos y destruir su sistema inmunológico y dejará efectos secundarios. Te empiezan a llenar de medicamentos cuando vos le crees la mentira al diablo. Mire, nosotros nuestro ministerio es tanta la liberación y la sanidad que el Señor hace que cuando le reprendemos al diablo mentiroso o enfermedad mentirosa, la gente sana. Porque toda enfermedad es una mentira. Entonces, cuando nosotros reprendemos enfermedad mentirosa de tal, sal ahora, lo deja, esa enfermedad se va. ¿Por qué? Porque era un espíritu inmundo que estaba provocando eso. Entonces, el que no cree, el que no tiene tanta fe en Dios, entonces dice, sí, deme la medicación, doctor, deme a ver qué tengo que tomar. Y entonces te llenan de tantos medicamentos que eso a la larga te va a traer efectos secundarios. Te van a reventar el estómago. ¿Cuánta gente hay que dice, sí, me sané de tal cosa, pero ahora me salió una úlcera porque tomo tantos remedios que me hicieron mal? Esto es tremendo, mire. Aclaremos algo. El médico no está mintiendo, Él diagnostica de acuerdo a su conocimiento, ¿sí? La verdad, la esencia de las cosas no se encuentran en el mundo físico, sino en el espiritual. El médico te va a decir lo que él estudió, de acuerdo a su conocimiento. Él no está mintiendo. Lo que pasa es que él no sabe de la vida espiritual que hay detrás de todo esto. Entonces,
Consultar a Dios debe ser siempre nuestra primera instancia. Siempre, siempre. Primero Dios. Señor, ¿qué es lo que tengo? Señor, ¿qué es lo que me pasa? El poder que le hemos otorgado al diagnóstico médico es una fortaleza que hemos edificado en nuestro interior y que ejerce gran señorío cuando tenemos que tomar decisiones. Nosotros le otorgamos poder cuando creemos todo lo que el médico nos dice. Se lo estamos creyendo y ahí ya está. Viene la gran atadura. La sociedad, los medios de comunicación, los gobiernos, las facultades de medicina y las compañías farmacéuticas han hecho de los doctores la autoridad inequívoca que tiene la última palabra en cuanto a la vida y a la muerte. Nosotros le dimos ese poder a los médicos, que ellos tienen la última palabra. Oímos constantemente, consulte a su médico, ¿sí? Para meterse en la piscina, para darse un masaje, para hacer deporte, te salió un granito, consulta a tu médico, para todo. Y eso es en todos los países, no solamente acá. Cuando con una sonrisa en los labios el médico te dice, no se preocupe, con esta medicina vamos a controlar la enfermedad. Ahí usted se llena de una fe inquebrantable y sale feliz de su consulta médica. ¡Ah, qué bueno! El Señor me dijo que con unos remedios ya voy a quedar sano. Pero cuando con el rostro serio ese médico dice, desgraciadamente tiene un cáncer y ya no hay más nada que hacer, o tiene que operarse lo antes posible, o si deja esas pastillas seguro se muere, entonces esas palabras se llenan con fuego en su corazón, edificando una fortaleza muy difícil de vencer, porque usted se la creyó. El enemigo selló con fuego las palabras del médico de que usted ya no tiene más salvación, más solución, de que usted no se sabe si ese medicamento le va a hacer bien. Bueno, eso, si usted lo creyó, eso lo sella con fuego en su corazón. Entonces necesitamos vencerlo eso. Mire, yo le cuento uno de mis testimonios. A mí me sanó de muchísimas cosas en estos años. Y sabe que yo estuve, me lo dijo. te reprendo. En ese momento me lo dijo. Sabe que yo estuve un año ministrando con arritmia, arritmia cardíaca, ¿sí? Oramos, ayunamos, yo viví reprendiendo al demonio, viví diciéndole que no le creía al diablo mentiroso. Me mandaron a un cardiólogo muy especialista en todo esto y me dijo que me tenía que operar del corazón porque mi corazón estaba muy mal. Y yo dentro mío, cuando él me dijo que tenía que darme una ficha para operarme del corazón, yo le dije, a tu abuela vas a operar. Así de simple, así de simple. Dije, vos a mí no me vas a tocar. Entonces seguí confiando en Dios, seguí orando, ayunando con las hermanas de la iglesia, con la intercesión, seguimos batallando hasta que un buen día, después de un año de esa batalla, un año no creyéndole al diablo, no creyéndole, hasta que un día voy a una cardióloga para que me haga un electro, y cuando yo le dije que durante un año, porque cuando yo fui al cardiólogo, luego de un año, cuando él me revisa y me hace todos los estudios, me dice, señora, ¿dónde está la arritmia? Y qué sé yo, si no sabe usted, le digo, no, yo toda sonriente. Me dice, usted está totalmente sana, señora, yo no entiendo qué le pasó. Usted tenía que operarse, su corazón estaba muy mal, pero usted está sana, gracias a Dios, le dije yo. Entonces, cuando al tiempo vuelvo a hacerme otro electro, por otro problemita, entonces le cuento yo a la doctora y le digo, ¿sabe que yo durante un año tuve arritmia en mi corazón? Un año con arritmia. ¿Y qué pasó? Nada, me curé. ¿Cómo que se curó? ¿Pero así? Sí, así, gracias a Dios me curé. Entonces ella, cuando después que me hace el electro, cuando lo mira, ella me habla y me dice, mire señora,
la verdad, no sé qué pensar, porque cuando usted me contó que estuvo 1 año con arritmia en su corazón, yo pensé que su corazón iba a estar destruido, porque la arritmia, y más que la tuvo, dice, durante 1 año, la arritmia hace una onda así todo alrededor del corazón, hace como una onda, lo va ondeando todo y como quemado. ¿Vieron cuando uno quema así el borde de una hoja? Dice, pero me encuentro que su corazón está totalmente sano, tiene el corazón de una mujer joven. Dice, la verdad no entiendo qué pasó. ¿Entiende? Pero nosotros sí que entendemos lo que pasó. Fue creerle a Dios y no creerle al diablo. Si yo le creo al médico de que tenía que operarme del corazón, yo le aseguro que me hubieran operado del corazón, si yo se lo hubiera creído. Pero yo de entrada dije, no, yo no tengo nada, diablo mentiroso. Entonces tenemos que ver la actitud, ¿no es cierto?, que nosotros vamos a tomar con respecto a una enfermedad, con respecto a algún diagnóstico, algo que tengamos en nuestra vida. Vamos al libro de los Proverbios 18. Proverbios 18, 21. Dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y Juan 6:63, el Evangelio de Juan 6:63, dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, ¿sí? Sabemos que hay mucho poder en la lengua, ¿sí? Y las palabras de un diagnóstico negativo son también espirituales, pero son para muerte. Es un aguijón que te meten cuando te dan un diagnóstico negativo. Sale de la boca del médico como una verdad irrefutable. ¡Ah! Palabra santa, lo dijo el médico, ¿eh? Entonces, nosotros mismos y la sociedad le hemos conferido ese poder. Nosotros le dimos ese poder a los médicos, que era palabra santa lo que el médico nos decía. Dios no quiere eliminar a los médicos, quiere reeducarnos a nosotros y a ellos, poniendo su conciencia en nuestra forma de pensar. El Señor no es que quiere sacar los médicos de encima, no, pero quiere que tengan otra mentalidad, otra estructura. Otra estructura tiene que tener los médicos. Entonces, farmaqueia es el espíritu de hechicería. Anda buscando echar su anzuelo en el consultorio. ¿Por qué no empezamos a decir entonces, en vez de consultar al médico, consulta a Dios? ¿Te pasa algo? Consulta a Dios. ¿Quién nos creó a nosotros con todo su amor? Dios, ¿no es cierto? Entonces, ¿no es más poderoso Dios que la ciencia? Desde luego que sí. El Señor te creó, el Señor sabe lo que tenés en tu organismo, el Señor sabe lo que necesitas. Yo siempre digo, yo siempre le peleo la enfermedad al demonio. Hay noches, sobre todo en invierno, donde me agarran en la cama, unos terribles dolores de garganta, pero algo espantoso que se me reseca, que no puedo ni tragar del dolor y como que me quiero levantar fiebre. Y yo digo, ¿así? Bueno, y así nomás como estoy, empiezo a reprender toda mentira del diablo. Yo no acepto gripe, no acepto resfrío, diablo. Sos un mentiroso. Y hago esa guerrita espiritual. ¿Y sabe qué? A la mañana me despierto sana, totalmente sana. Entonces, ¿qué actitud tiene usted cuando está por resfriarse? ¡Ay, tengo el virus! Me agarró el coronavirus a mí, porque este resfrío seguro es el corona. Y si lo decís con tu boca, con toda seguridad que vas a tener el corona, porque hay poder en nuestras palabras, hay poder. Entonces tenemos que rechazarlo y no nos vamos a cansar de enseñar eso, que hay que rechazarlo. Si yo lo pienso y con mi boca lo acepto, el diagnóstico, entonces sí estamos fritos. Ahí sí que vamos a estar enfermos
y con problemas. Entonces, el problema radica en que no sabemos arrebatar las promesas y el poder que Dios tiene para que nosotros vivamos en salud de reino. Nosotros tenemos que vivir en salud de reino. El Señor murió por nosotros, hermanos, para darnos vida y vida en abundancia. El Señor dice que en la cruz se llevó nuestras enfermedades. Mire, por un hombre, por Adán, entró la enfermedad y la muerte, pero por otro hombre, por Jesucristo, dice que Él vino y en la cruz del Calvario se llevó nuestras enfermedades. Dice que por sus llagas hemos sido curados. Entonces, un hombre hizo que viniera la enfermedad y la muerte al mundo, pero otro hombre dijo que por sus llagas fuimos nosotros curados. Dice que esos 39 latigazos que Jesús recibió en esa cruz eran las 39 enfermedades que existen en el mundo. Uno puede decir, sí, pero hay más de 39 enfermedades. Sí, hay más de 39, pero ¿sabe qué? La base de las otras enfermedades, la base está en las 39 enfermedades. O sea, hay derivaciones. Hay raíces que van derivando, pero en sí está comprobado que en el mundo solamente hay 39 enfermedades, pero después de ahí va saliendo como un brazo, ¿no? Y hay un montón más de enfermedades. Entonces Jesús en la cruz del Calvario se llevó todas nuestras enfermedades y tenemos que creerle al Señor. Aleluya. Si nosotros vamos a los anuncios de TV que vemos, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a ver? Yo hace un tiempo estaba mirando y estaba reflexionando, ¿no? ¿Cuánta publicidad de pura medicación? ¿Usted se dio cuenta de eso? Que usted prende la televisión y lo único que pasan propaganda es para medicamentos. Montones de medicamentos. Hablan de enfermedades, y un porcentaje no pequeño en las propagandas se relaciona con las comidas chatarras, que eso a la larga nos lleva a enfermarnos, porque se sabe que la comida chatarra nos revienta el estómago, Entonces la pura propaganda es los medicamentos, las enfermedades y comprar comida chatarra. ¡Wow! Hay un porcentaje pero muy grande en todos los países donde últimamente lo único que se ve en la televisión como publicidad son los medicamentos. Usted preste atención si lo que yo no digo es verdad. Puro medicamento es. ¿Por qué? Porque la industria farmacéutica es la que se está haciendo rica con todo esto. Mire, ya hace unos años la industria farmacéutica mundial ganaba por año 3 trillones de dólares. Por año, 3 trillones de dólares. Mire si no es negocio tener una farmacia. Y nosotros ahí corriendo, vamos a la farmacia, le hacemos un lindo gasto a Silvia. ¿Vio la propaganda que dice, mientras tenga a Silvia en la farmacia, yo estoy tranquila? Y esa es la mentalidad del ser humano. Estoy tranquila, tengo la farmacia enfrente de casa, estoy tranquila, qué bueno. Hermanos, empecemos a creer más en el Señor. Entonces, vamos a ver que por todos lados, entonces, somos bombardeados por una estructura de pensamiento y de acción que tiene atrapada a la mayoría de la gente. Y entre ellos estamos los cristianos. Hay muchos cristianos atrapados, llenos de medicación. Medicamento, pero para todo tienen. Hermano, se está reventando el estómago y se está atando con el demonio de farmaqueia. Y le voy a leer lo que la doctora Ghislaine Loncotot escribe en su libro. Es una doctora. ¿Y sabe cómo se llama el libro que escribió? La mafia médica. Se lo repito, la mafia médica. Y ella pone así: el llamado sistema sanitario es en realidad
un sistema de enfermedad. Se practica una medicina que solo reconoce la existencia del cuerpo físico y no tiene en cuenta ni el espíritu, ni la mente, ni las emociones. Y además trata solo el síntoma y no la causa del problema. Se trata de un sistema que mantiene al paciente en la ignorancia y la dependencia y al que se estimula para que consuma fármacos de todo tipo. Esto lo dice una doctora, una médica lo dice, Entonces, nunca antes una sociedad ha estado tan enferma como ahora, ¿sí? Si la ciencia fuera entonces la respuesta que ellos proclaman que son, ¿no? Entonces, ¿por qué nuestras generaciones están tan enfermas? Desde que nacen ya están enfermos, aún desde el vientre de la madre están enfermos. ¿Cuánta enfermedad que hay en estas generaciones? Entonces, ¿cómo? No es que la ciencia es la voz infalible de la salud. No, mentira. Empiece a creerle al Señor. El Señor nos prueba también, nos prueba la fe. ¿Cómo andamos de fe cuando tenemos un dolorcito? Y yo creo que estos son tiempos donde ya que estamos en casa y que la mayoría tiene mucho miedo de ir a los hospitales por lo que está aconteciendo, entonces es hora de que pongamos la fe en acción, ¿sí? Y echar fuera toda mentira del diablo. Ahora, esta mujer, esta doctora, dijo, ¿no es cierto?, que la ciencia solamente reconoce el cuerpo físico, pero no tiene en cuenta ni el espíritu, ni la mente, ni las emociones. Y últimamente muchas enfermedades vienen a causa de las emociones. El cáncer, por lo general, no todo cáncer, pero muchas veces el cáncer viene porque hay una raíz de amargura, hay odio, hay un no perdón en esa persona y eso provoca cáncer. Se provoca enfermedades en los huesos, la raíz de amargura, la ira, el odio, es tremendo. Entonces, mire, justamente me contaron un testimonio, ¿no?, donde la persona esta se levantó mal, con mucho dolor en el pecho, en el corazón, muchísimo dolor, y la llevaron al médico y le hicieron los estudios y salió que estaba bien, pero esta persona seguía con dolor. Y entonces, bueno, alguien le ministró de que tenía seguramente tenía una raíz de amargura. Tenía a alguien que tenía que perdonar. Y cuando lo reconoció, fue una liberación tremenda. Entonces, las emociones nos enferman. Cuando nos peleamos con la familia, con los esposos, con los hijos, con las nueras, con los yernos, con los nietos, y entonces uno le agarra esa cosa acá en el corazón y uno va corriendo al médico, me está por dar un infarto. No te está por dar ningún infarto, son simplemente los nervios, la emoción, son tus emociones, es tu alma la que tiene una herida y que tiene que ser sanada. Y entonces el médico con un genión no te va a sanar, con una pastillita no te va a sanar. Entonces, algo está muy mal aquí en la sociedad y empieza por nuestras estructuras de pensamiento en cuanto a la enfermedad. Tenemos que romper estructuras. El Señor tiene que quitar nuestros paradigmas, esas enseñanzas que traemos del mundo, esas enseñanzas que traemos desde que hemos nacido. Tenemos que dejarlo afuera y empezar a confiar en el Señor, que Él es el médico de médicos, Él es el que te creó, Él es el que sabe todas las cosas de tu organismo. No hay medicina ni médico que pueda conocerte como te conoce el Señor, solamente que tenemos que poner nuestra fe en Él y echar fuera al diablo mentiroso. No solamente orarle a Dios, sino echar fuera, diablo mentiroso, no te creo. Salí de acá con esa enfermedad, no te creo. Yo me la paso echando fuera la mentira del diablo, porque si no me agarra una cosa, me agarra otra. ¿Y ustedes ven que yo voy al doctor? ¿Por qué? Porque echo fuera. Estoy siempre
batallando, siempre batallando, porque el enemigo ya no sabe cómo agarrarnos, el enemigo ya no sabe qué hacer con nosotros, ¿sí? Entonces, esas estructuras se tienen que romper, tienen que caer. La gente nace, crece y se desarrolla con estructuras y pensamientos de salud, de fuerza, de vigor y de longevidad. ¿Sí? Nuestras culturas están contaminadas, o sea, nosotros crecemos, nos desarrollamos con salud, con fuerza, para vivir 800 años, pero dice que nuestras culturas están contaminadas de pensamientos erróneos y contrarios a Dios. Nos han llenado de temor a la enfermedad, a lo inesperado y a la muerte. El cristiano tiene que ser libre, dejar de dar vueltas en un ciclo de muerte, ¿sí? El cristiano no puede vivir como vive el mundo. Usted tiene un Dios todopoderoso que fue el que lo creó, que fue el que lo hizo y que sabe qué piensa tocar en usted cuando usted está enfermo. Sabe qué ponerle. Sabe que uno puede decir, sí, pero yo tuve mucha fe y me operaron, tuve mucha fe y tuve esto. Porque por supuesto que hay excepciones a la regla. A veces el Señor sabe por qué permite que uno vaya a una operación. El Señor permite las cosas, pero quizás no es porque no tengamos fe, sino porque Él la permitió, porque seguramente tenía algo que mostrarle a usted mismo o a alguna persona cuando usted se fue al hospital o se fue a la clínica y Dios tenía que usar su vida con otra persona. El Señor permitió eso. El Señor permite muchas veces que vayamos al médico, a los hospitales, porque hay necesidades y entonces nos lleva a nosotros para predicar a pesar de nuestra necesidad. Y a pesar de nuestra necesidad, el Señor nos lleva para predicarle a otro. Y cuando salimos de ahí, le puedo asegurar que sale libre, sale sana. ¿Por qué? Porque usted estuvo sirviendo al Señor en ese lugar. Yo tendría tantísimos testimonios para contarle de las cosas que Dios ha hecho a través de la sanidad divina y a través de la sanidad del alma. Entonces, hermanos, hasta aquí vamos a estar dejando lo que preparé. Seguimos el día viernes y terminaremos, Dios mediante, el día domingo, donde les voy a enseñar quién es Pharmakeia y qué es lo que hace verdaderamente Pharmakeia. Esto fue un pantallazo para que más o menos entendamos lo que es la enfermedad y lo que está oculto y todo lo que hemos visto, ¿no es cierto? Así que vamos a creer que el día viernes y el día domingo van a haber unas revelaciones muy lindas, así que no se lo pierda, esté ahí preparada para cuando estemos nosotros transmitiendo. Y entonces ahora, Zaida, tenemos algo para... Bendiciones, apóstol y hermanos.